Buenas noches, Agorim Sameach, bienvenidos. ¿Listos para comenzar? Podemos sacar la placa, Martín, y empezamos, silenciamos a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, hola a todos. Es un gran gusto saludarlos desde Panamá, darles la bienvenida a esta actividad que un poquito pretenciosamente llamamos Hanukkah 613, en este esfuerzo conjunto de la comunidad Mishkan de Buenos Aires, la congregación Bnei Israel en San José de Costa Rica y la congregación Kol Shelit Israel de Panamá. La propuesta para esta noche de Hanukkah es poder compartir juntos, entender juntos las velas, disfrutar de algunas canciones y que podamos cada uno de los tres rabinos compartir algunas enseñanzas o reflexiones sobre la fiesta. Hace como 3 semanas, conversando informalmente, surgió la idea de esta actividad conjunta. Con el rabino David y nuestra congregación hermana en Costa Rica realizamos una actividad conjunta hace poco más de un mes y surgió la idea de incorporar también a Mishkan de Buenos Aires. Y aquí debo confesar que al rabino Diego Elman lo conozco de hace muchos, muchos años, cuando ninguno de los dos era rabino. Con esto les digo todo. Así que me da mucho, mucho gusto poder compartir este espacio junto a él y a su comunidad. Y a la hora de ponerle un nombre, surgió esta idea de 613, que es un número muy emblemático en la tradición judía. Como saben, hace referencia a las mitzvot. Las mitzvot que aparecen en la Torá, porque yo después voy a hablar un poquito, la mitzvah de las velas de Hanukkah no aparece en la Torá. Está asociado también a este juego de que hoy es la sexta noche de Hanukkah, la sexta vela de Hanukkah, que tenemos una única celebración conjunta y que somos 3 comunidades, 3 comunidades de 3 países que están reunidos. Por eso, siguiendo a nuestros maestros que les gustaba jugar con los números, planteamos esta idea de Hanukkah 613. Entonces, para que esto fluya, necesitamos que todo el mundo esté con micrófonos apagados. Las preguntas y comentarios son bienvenidos por el chat, ¿no? Que pueden usar tanto el chat aquí en el Zoom como para los que están siguiéndonos por el Facebook. ¿Ok? Y entonces las incorporaremos en la medida de lo posible a nuestra conversación. Así que sin más preámbulo ni introducción, reiterando la bienvenida y el placer de poder estar juntos, le paso la posta al rabino David Laor para que nos guíe en el encendido de las velas de Hanukkah. Muchísimas gracias. Chag Sameach, saludos desde aquí de San José, Costa Rica, Bnei Israel. Vamos a proceder a encender las velas de Hanukkah aquí en la comunidad y obviamente si ustedes también lo pueden hacer en casa, por supuesto, vamos a hacerlos todos juntos, como bien lo decía ahora el rabino Gustavo, son 6 velas, 6 velas de una festividad de Hanukkah y 3 comunidades. Entonces vamos a llevarlo a cabo y preparen en casa también sus velas. Como es costumbre, encendemos primero el shamash.
El mismo shamash tiene un simbolismo muy peculiar también. Pero bueno, eso es tema de otra sesión que tengamos juntos. Comenzamos a encender las velas con la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו ולאמותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית גם לאמותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. Encendemos estas velas con motivo de las salvaciones, pero también por los milagros y las maravillas que realizaste con nuestros antepasados en aquellos días, en aquella época. Sin embargo, también en nuestros días, hoy tenemos que estar conscientes de la gran cantidad de milagros que vivimos día a día, a veces sin darnos cuenta. Estas luces que acabamos de encender son sagradas. Las utilizamos durante estos 8 días de Hanukkah únicamente para ser observadas. No nos es permitido de ninguna manera usarlas para otra cosa que no sea únicamente observarlas y con ello recordar y estar conscientes de los milagros y por ello agradecer y alabar tu nombre santo por todas las maravillas, por todos los milagros que haces con tu pueblo de Israel y con todo el mundo y con todas las salvaciones que tenemos y decimos amén. Desde Argentina escucharemos ahora la canción de Ma Otsu y la cantaremos juntos, ¿por qué no? Ma Otsu.
Gracias a queridos rabinos Gustavo y David, y a sus comunidades, y a tantos que hoy juntos nos reunimos para celebrar Hanukkah, para celebrar el estar unidos. Me toca comenzar a reflexionar con todos ustedes, quienes están aquí en el Zoom, quienes están en Facebook, quienes lo van a ver después, y hablar sobre algunos de los sentidos de Hanukkah. Yo no sé si a ustedes les pasa, probablemente no, no lo sé. Yo tengo algunos versículos favoritos de la Torá, de los profetas y de los escritos de las tres partes que componen la Biblia hebrea. Y particularmente en Hanukkah, durante la lectura de los profetas, el versículo que más me gusta de todos los libros de los profetas. Ese versículo aparece en el libro del profeta Zacarías, y aparece después de una visión. Sí, por favor, así todos podemos escuchar. El profeta Zacarías, en el libro Zacarías aparece una visión profética de una menorá, de un candelabro de oro, hermoso, brillante, encendido. Y la sentencia profética que interpreta esa imagen es Lobe Hail Velobe Koach Ki Im Berruji, que no es por la fuerza, que no es por el poder, sino con mi espíritu, dice Dios, con mi Ruach. ¿Qué es Ruach? Ruach aparece en la Torá casi al principio, en una de las primeras palabras que aparece en la Torá, porque dice Berruach Elohim Merajepet al Pnei Amai, que el Ruach de Dios sobrevolaba, revoloteaba sobre la faz del abismo, de las aguas, en realidad. Ruach es viento, Ruach también es espíritu. Es algo que no se ve directamente, pero que uno puede sentir, puede ver lo que produce a su paso. Ruach también es uno de los estadios, de las capas en las que nos es revelada el alma. El alma es una entidad espiritual que tiene capas. Adquirir el alma no es algo que suceda de una sola vez. Uno puede aprender a experimentar el poder del alma. Algunos dicen que como la sabiduría se adquiere a través de la edad. Hay quienes dicen que sucede por la maduración y otros que se adquiere por mérito. Con el tiempo, incluso mientras el cuerpo se debilita y decae, el alma crece, llevándonos más alto. Está escrito, Nera Adonai Nishmat Adam, que la luz, la vela de Dios es el alma del hombre. La luz y el alma están íntimamente relacionadas. Llevamos la luz dentro nuestro. Y la luz es el tema de Hanukkah. Nosotros recién, desde Costa Rica, encendimos la Hanukkah, el candelabro, con sus velas. Y lo hicimos de acuerdo a la tradición de la casa de Hillel, uno de los sabios talmúdicos más importantes, de los sabios de todas las épocas más importantes. Pero había también otras propuestas y otras formas de encender la Hanukkah. Está escrito en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, que la mitzvah básica de Hanukkah es que cada día una persona, la cabeza de la familia, encienda una luz para ellos y sus familias. Y hay aquellos que son más estrictos en la manera de observar las mitzvot y que encienden una luz para todos y cada uno de los miembros del hogar. Y hay quienes son todavía más puntillosos y ajustan el número de luces diariamente y encienden más. Y los sabios empiezan a discutir
¿Cómo se enciende? ¿Cuántas se encienden? Y Beit Shammai dice que el primer día uno enciende 8 luces, y a partir de ahí disminuye gradualmente el número de velas, hasta que el último día de Hanukkah enciende una sola. Y Bet Hillel, la casa de Hillel, dice que no, que el primer día se enciende uno y de ahí en adelante se aumenta gradualmente hasta que el último día se encienden 8 luces. Y a partir de ahí se genera una discusión. ¿Y por qué uno dice empezar con 8 y empezar a bajar, y otro dice empezar con 1 y empezar a subir? Y dice uno de los sabios que, según la opinión de Beit Shammai, la que decía que había que descender en la cantidad, es el número de los días entrantes, es decir, el futuro. El primer día quedan 8 días de Hanukkah, se encienden 8. El segundo día quedan 7, se encienden 7. ¿Y cuál es? Y Bet Hillel dice que tiene que ver con los días de salida de Hanukkah. El número corresponde a los días que ya se observaron. ¿Sí? ¿Por qué una y otra explican que Beit Shammai decía que el número de velas correspondía a los toros de la fiesta de Sukkot? Se sacrificaban animales y el primer día se sacrificaban 13, el segundo 2, se iban bajando la cantidad. Y es por eso, según algunos sabios. Y otros dicen que el principio de Bet Hillel se basa en un principio judío que dice que uno tiene que ascender en santidad y nunca descender. Por tanto, si se va aumentando la santidad de la fiesta, uno debería aumentar también la luz. Ahora, si uno mira la luz, si uno mira una llama, imaginen, si tienen la Hanukkah frente a ustedes, mírenla. Si no, imagínenla. ¿Qué hay en la llama? En la llama hay 3 elementos básicos: la llama, la mecha y el aceite, o la cera, el combustible. Dice el Zohar, el libro más importante de la Kabbalah, que esto se asemeja a nosotros, que el cuerpo, nuestro cuerpo es similar a la mecha, que la llama en sí es análoga a la presencia divina que descansa sobre nosotros. Y el aceite es la que fusiona las dos, que hace que la llama se una y que conecte, ¿sí?, con la mecha. Y el aceite, el combustible, son nuestras buenas obras, son nuestros buenos actos, nuestros maasim tovim. Somos, en verdad, como una llama. La totalidad de quienes somos se refleja dentro de la llama. Cuando uno mira los elementos espirituales del ser y ve cómo el fuego se eleva hacia arriba, de alguna manera nuestro cuerpo gravita hacia abajo, pero nuestras buenas acciones integran esos aspectos, el del ser, del cuerpo y del alma. La llama es, de alguna manera, lo que somos. Fíjense que la palabra, otra de las palabras que designa el alma, así como ruach, otra palabra es nefesh, que también es alma o es espíritu, y tiene 3 letras nefesh. La primera es la nun de ner, llama. La pei, la P de petilá, que es mecha, y shemen, que es aceite. De alguna manera somos llamados a elevarnos junto con la llama, y la elevación sucede a través de nuestras acciones. ¿Qué nos están diciendo Hillel y Shammai? Porque en general solo pensamos en quién impuso su forma de ver, que es Hillel, pero seguramente Shammai tiene que decirnos también. Hay una conversación entre uno y otro. Y si bien prendemos de una sola forma, tampoco tenemos que descartar la otra, sino mirar a ver qué es lo que también nos enseña. Incluso hay quienes prenden 2, una por Hillel y otra por Shammai.
con sus dos formas. Y él, encendiendo cada día una vela, es la imagen, el concepto de que es lo que hay. ¿Son cuántos días pasaron? Pasaron 2 días, pasaron 3 días, pasaron 6 días a hoy. Eso agradecemos. Agradecemos lo que tenemos, lo que conseguimos, lo que pudimos recibir, construir, hilvanar, unir. Y Shammai, sin embargo, tiene una mirada diferente. Shammai ve que hay aceite. Y porque todavía hay aceite, eso significa que el fuego va a seguir ardiendo. En vez de ver lo que conseguimos, como Hillel, lo que ve Shammai es el potencial que tenemos. Y son miradas diferentes sobre la vida, que están relacionadas íntimamente con el alma, que sigue iluminando a medida que el aceite se consume. El alma crece aun cuando el aceite es poco. ¿Quién puede afirmar, en términos espirituales tal vez, y no físicos, que 8 luces dan más luz que una? O que las voces de un grupo se oyen más que la de una gritando sola. ¿Qué es incrementar o disminuir? ¿De qué depende? ¿Cuándo hay más luz? ¿Con una? ¿Con 8? No estoy tan seguro. Hablamos de Nefesh, que es uno de los niveles del alma, de esas capas del alma. Nefesh, para nuestros místicos, es la fuerza de la vida, la voluntad de vivir, de actuar, de crecer. Es la fuerza vital, está alineada con el cuerpo y con sus necesidades. Es el alma que compartimos con todos los seres vivos. Y con el tiempo se convierte en trono para Ruach, de lo que también hablamos. Ruach es la fuerza del amor, la que nos da la profundidad del corazón, que es el asiento de la emoción, que es lo que nos hace capaces de lograr intimidad, amar, ser verdaderos amigos. Es algo que se propaga. Pero hay una forma más elevada aún, que es Neshama, que es la fuerza eterna, que es el nivel superior del alma. Es el lugar dentro nuestro que nos permite experimentar la unidad con todas las cosas en este mundo. Es algo así como una ventana a poder experimentar el cielo aquí. Decía antes que hay quienes creen que como la sabiduría, las capas y los niveles del alma se adquieren a través de la maduración, y otros que es por mérito. Y yo les quiero contar para terminar estas palabras que quería reflexionar con ustedes, una historia que dicen que es conocida, es muy conocida, pero aún así es bueno recordarla, y el contexto donde sucedió también. Hablamos de hace unos 200 años, un rabino que lo llamaban el rabino Salanter, de Salán, un rabino que llega a su yeshivá, a su lugar donde enseñaba, un anochecer para rezar la plegaria de la noche, y llega impactado, conmocionado, emocionado. Y sus alumnos le dicen, ¿qué pasa, Rebe? ¿Por qué vino así? Y acabo de ver algo que me conmovió tanto que no puedo ni pensar en nada más. Pasé por la casa del zapatero. Y cuando pasé por la casa, escuché voces, miré hacia adentro de su casa. Y era una conversación entre el zapatero y su esposa. Estaba trabajando aún a esta hora de la noche, y la esposa le decía, pero tan tarde, ¿por qué no venís? Vamos a cenar. Ya trabajaste todo el día, tiempo de descansar. Y este hombre, el zapatero, miren ustedes la sabiduría del zapatero. Le dijo a la esposa, fíjate que todavía la vela está ardiendo, y mientras la vela siga dando luz, aún es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de trabajar porque hay que hacer. No importa si sumamos luz encendiendo más velas, o si creemos en la potencialidad del aceite que va a seguir permitiéndonos que arda y que la llama y que nuestro alma se eleve. Que podamos nutrirnos de la luz de Hanukkah y hacer que
el camino del año se llene de luz. Hanukkah Sameach para todos. Gracias por compartir, y me gustaría que cantemos juntos esta noche de Hanukkah, y lo vamos a hacer desde Panamá. Vamos a cantar Nerli. Nerli, Nerli, Nerli dakik, v'Hanukkah neri adlik, b'Hanukkah neri yair, b'Hanukkah shirim ashir, b'Hanukkah neri yair, b'Hanukkah shirim ashir. Nerli, Nerli, Nerli dakik, b'Hanukkah neri adlik, b'Hanukkah neri yair, b'Hanukkah shirim ashir, b'Hanukkah neri yair, b'Hanukkah shirim ashir. Bueno, esa era una versión muy bonita por la Moral Urit, que está por aquí acompañándonos. Mientras arde la vela, algo puede hacerse, ¿no? De la reflexión que dejaba esta historia bonita que Diego nos compartía. Yo quería pensar en otra dirección, pero posiblemente esa pregunta va a quedar retumbando en nuestras cabezas y al final debamos retomarla. Yo quería hablar un poquito de la relación de Hanukkah con Purim. Ustedes me dirán por qué. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa conexión, no? Bueno, digo, algunas cosas surgen naturalmente. Las dos son festividades que no aparecen en la Torá, ¿no? El calendario de la Torá tiene las 5 fiestas centrales, Rosh Hashanah, Yom Kippur y las 3 de peregrinación, y Purim aparece en la última parte del Tanaj, de la Biblia hebrea, en el libro de Esther, y Hanukkah en los libros externos, en los Hitonim o apócrifos, en los libros de Macabeos 1 y Macabeos 2. Hay otra conexión más natural que tiene que ver con la liturgia. En ambas festividades incluimos en la Midá el recitado de un párrafo que tiene una estructura similar, que es Al-Anisim, por los milagros. De hecho, suena evidente que el párrafo de Hanukkah está copiado y adaptado de Al-Anisim de Purim. Porque ambas festividades tienen que ver con milagros, tienen que ver con celebrar la victoria judía sobre los enemigos que trataron de destruir nuestra esencia. Pero hay una conexión, hay varias conexiones adicionales, pero hay una que es muy interesante, y es que el Rambam, Maimónides, en su Mishneh Torah, en su código legal, tiene un capítulo que se llama Ilhot Megilá de Hanukkah. Las leyes de la Megilá de Esther, las leyes de Purim y de Hanukkah.
en el mismo capítulo tiene las dos juntas. Lo primero que hay que destacar es el reconocimiento que el Rambam le da a Hanukkah, porque recuerden que parte de la interesante dinámica que tiene Hanukkah es que nunca contó con un gran entusiasmo, al menos en la línea rabínica principal. De hecho, ni la Mishnah ni el Talmud tienen un tratado sobre Hanukkah, como sí tenemos sobre todas las otras fiestas. Y Rambam recoge la necesidad de incluir en su código las leyes de Hanukkah y especialmente el encendido de las velas y las coloca junto a las de Purim. Quizás haya razones, no sabemos por qué Rambam hizo eso, podemos inferir, pudiésemos elaborar algunas explicaciones. Quizás una sea técnica, al final ese capítulo tiene, mejor dicho, o ese subtema de leyes de Hanukkah y Purim tiene 4 capítulos, 2 de Purim y 2 de Hanukkah. Son pequeños los dos como para tenerlos de manera independiente, así que está muy bien que puedan estar juntos. Ambas festividades comparten esta idea que son días en donde no se hace elegía en las ceremonias fúnebres, precisamente para marcar el tono alegre de la celebración. Y hay otras conexiones que son también interesantes. Una tiene que ver, y lo sugerí al principio cuando di la bienvenida, que estamos en presencia, tanto en Hanukkah como en Purim, de 2 mitzvot que no aparecen en la Torah. El concepto de mitzvah, que nosotros traducimos habitualmente como precepto, ¿no? Pero que viene de la raíz de ordenar, porque hay alguien que ordena, y en la tradición judía tradicional quien ordena es Dios. Se enumeran entonces las mitzvot en las cuales Dios establece la normativa, y son el número de 613 que mencionamos y que da motivo a esta noche. Sin embargo, los sabios determinaron 7 mitzvot adicionales. Una de ellas es que en Purim tenemos que leer Megilat Esther, y otra es que en Hanukkah tenemos que prender las velas de Hanukkah. Y Rambam va a decir, y así lo toma la halajá, que aquellas personas que están obligadas a leer, a escuchar la lectura de la Megilá, son las que están obligadas a encender las velas de Hanukkah. Y si prestan atención a las brajot, a las bendiciones que decimos antes de leer la Megilá y antes de prender la Hanukkah, también vemos una conexión, porque la primera brajá, son 2 brajot. La primera brajá, escuchábamos recién al rabino David, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste, ¿sí? Que es la fórmula tradicional que se usa antes de cumplir una mitzvah. Encender las velas de Hanukkah dijimos hoy, y en Purim dijimos leer la Megilá. Y la segunda bendición, que hiciste milagros a nuestros antepasados en aquellos años, en esta época. En ambos casos marca precisamente una bendición dirigida a Dios por el milagro de la salvación, el milagro de estar en esta situación de amenaza. Claro que también hay diferencias entre Hanukkah y Purim. Purim ocurre fuera de Israel, Hanukkah ocurre en la tierra de Israel, por eso tenemos Halel, el recitado del conjunto de 6 salmos de alabanza en Hanukkah y no en Purim. Pero en última instancia, Hanukkah y Purim están basadas en historias de amenaza, de riesgo para la continuidad judía. Y fíjense qué interesante una cosa que encontré por ahí. Ambos, en Hanukkah y en Purim,
tenemos un elemento distintivo. En Purim es el Rashan, la matraca, lo que hace ruido. Y en Hanukkah es el sebibón, el dreidel, la perinola. ¿Cómo giran? Pero hay una diferencia. El Rashan lo agarramos con la parte inferior y gira la parte superior. Mientras que en Hanukkah el sebibón lo agarramos por la parte superior y lo que gira es la parte inferior. Y esta diferencia nos ayuda a destacar un aspecto conceptual muy interesante de ambas festividades. ¿Cuál fue la respuesta de Esther y Mordejai cuando se enteraron del plan del malvado Amán, que su nombre sea borrado, de exterminar al pueblo judío? Decidieron hacer un ayuno y rezar. Y sobre el final entonces tenemos la lucha para defenderse del ataque de aquellos que querían exterminar. En Hanukkah, ¿cuál fue la reacción de los macabeos ante el decreto de Antíoco Epifanes de prohibir la práctica del judaísmo? Decidieron hacer una lucha armada. Decidieron hacer una lucha armada y una vez que obtuvieron la victoria, fueron a lo espiritual y consagraron el templo. Es decir, fíjense qué interesante cómo están cruzados las categorías. En Purim tenemos una amenaza física. Amán quería exterminar a los judíos y la resistencia fue espiritual, fue ayuno y plegaria. En Hanukkah, Antíoco Epifanes no quería exterminar a los judíos, quería acabar con el judaísmo. Y la resistencia de los macabeos fue física, fue la lucha armada. Esta diferencia pareciera surgir o pareciera explicar un concepto interesante que aparece en el mundo rabínico, que vendría a sugerir algo así como hay una suerte de pacto con Dios. Cuando lo que está en riesgo es la observancia de la Torá, nos toca a los judíos defenderla. Cuando lo que está en riesgo es el pueblo judío, es Dios quien nos defiende. ¿Ok? Vamos de nuevo. Cuando hay una amenaza física al pueblo judío, Dios nos defiende, pero la amenaza de la Torá es responsabilidad nuestra. Recae en nosotros la lucha por la continuidad de la Torá. Como paréntesis interesante, Elie Wiesel en uno de sus artículos sostiene que este modelo que de alguna manera caracterizó la historia del pueblo judío colapsa o ya no tiene vigencia durante la Shoah, ¿no? Dios debería, dice Elie Wiesel, Dios no cuidó a Israel en ese momento. Pero volviendo a nuestro tema de Hanukkah y Purim, yo pensaba que en la bendición que compartimos, decimos, que hizo milagro por nuestros antepasados en aquellos tiempos, en esta época, Basmanase. Y Basmanase quiere decir en este tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros enfrentamos hoy lo que sería una amenaza, quizás no impuesta desde un imperio, no desde el poder dominante, no como sometidos, pero sí una amenaza real que como pueblo judío afrontamos de cara a nuestra continuidad, a nuestra supervivencia física y a nuestra supervivencia espiritual?
Y entonces tenemos que volver a Hanukkah y recordar que el mensaje de Hanukkah también está asociado con la misma raíz. Si bien la palabra Hanukkah quiere decir consagración, dedicación, una palabra que aparece en la Torá referida a la inauguración del Mishkan, también en otros libros de la Biblia hebrea referidas a inauguraciones prosaicas, otras sagradas. Pero la raíz de la palabra Hanukkah es Het, Nun y Haf. Es la misma raíz de la palabra Hinuch, educación. Y lo que tenemos que entender, o el desafío que nosotros debemos asumir, es que nuestra rebelión contemporánea tiene que estar sustentada en la educación. Tenemos que ser militantes de la educación judía en todos sus formatos y dimensiones. Tenemos que construir comunidades de judíos ilustrados. Nunca en la historia de la humanidad fue tan barato, tan accesible tener la posibilidad de estudiar, de leer los libros sagrados, de tener conocimiento de judaísmo. Y lamentablemente tampoco nunca en la historia nos encontramos con un pueblo judío que desconoce tanto sus fuentes, sus raíces, sus libros sagrados. Así que nuestra respuesta contemporánea, mientras arde la vela, algo se puede hacer, es precisamente educarnos y educar. Educarnos nosotros y educar a las generaciones que nos siguen. Porque de esa manera seremos capaces de forjar una identidad judía con contenido que pueda seguir reconociendo los milagros del pasado, que pueda seguir afirmando la intervención divina en nuestras vidas y que pueda seguir afirmando que la lucha de Esther y Mordejai y la lucha de Yehudá y los Macabín tuvo un sentido de trascendencia, no solamente para sus generaciones, sino también para las nuestras y para los que vienen después. Vayamim Ahem Bazman Hazeh, en aquellos tiempos y también en nuestros días. Vamos a escuchar ahora una versión grabada antes de la pandemia del coro Kol HaNeshama, el coro de nuestra congregación, de un clásico de Hanukkah que es 8 candelicas. 8 candelas para mí. Muchísimas gracias. Esta canción me trae muchos recuerdos, sobre todo por una película que salió no hace mucho acerca de una comunidad que nació desde la ciudad de Veracruz y se hizo una película especial de Sandro Halfen, así se llamaba la película, se llama 8 Candelas, y que habla de este especial grupo que se creó a partir de Anusim, a partir de gente que regresaba al judaísmo. Me trae muchos recuerdos históricos. Y historia es precisamente el tema que quisiera yo tratar para terminar. Me voy a tratar de salir un poco del concepto espiritual con el cual comenzamos esta noche con mi compañero, mi buen amigo Rabino Diego, desde Argentina. Luego nos pasamos a comparar las festividades entre Purim y Hanukkah. Excelente. Yo me gustaría también comparar esta vez, voy un poquito más lejos. Me voy a tratar de comparar Hanukkah con Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con el Día de la Independencia? Bueno, hay una interesante relación que fue también creada, no tan solo de ahí tomé básicamente la idea. A partir de 2018,
2018 marcó en Israel las celebraciones de los 70 años de la creación del Estado judío desde 1948. En el 2018, bueno, yo tuve la fortuna de festejarlo y de alocarnos ahí viendo todo lo que fueron las celebraciones en la noche por la televisión, preparando las clásicas carnes para Yom Ha'atzmaut. Y justo en ese día pusieron un programa muy especial, un grupo que se llama Hayudim Baim, los judíos vienen. Hicieron, seguramente algunos de ustedes ya los conocen, ellos hacen programas de satírica, muy, muy buenos, muy recomendados. No hay pagot kedushot, como se dice en hebreo, no hay vacas sagradas, ellos critican a todo desde diferentes ángulos. Pero esta vez lo trataron de una forma muy distinta, no era una crítica, era básicamente hacernos recordar de que no es, de hecho, el primer Yom Ha'atzmaut, ni son, de hecho, los primeros 70 años de celebración. Me gustaría mostrarles un poquito la presentación que hice, si lo podemos, por favor, compartir. No, vamos a compartir la PowerPoint primero, por favor. Ok, excelente. Y en el PowerPoint quisiera que veamos un poco acerca de la historia. Cuando nos ponemos a preguntar acerca de Hanukkah, de hecho Hanukkah nace en el 164, antes de la era común, al momento en que la revuelta judía contra la monarquía seleucida que existía, los clásicos griegos, que realmente no eran griegos, era una monarquía seleucida, logran recuperar el templo, logran entrar, logran liberar y vuelven a rededicar, hacer una Hanukkah Abayit, vuelven a rededicar el templo. Esa es la fecha de inicio, 164 antes de la era común. Y quiero que tomen dato mentalmente de las fechas. Inclusive, aproximadamente de 30 años después, el Senado romano reconoce el nuevo país. Señores, este era un nuevo país. Los judíos teníamos autonomía. Los judíos crearon un nuevo país que se llamaba el reinado de los Hasmoneos. No se llamaba Israel, se llamaba el reinado de los Hasmoneos. Y los romanos, inclusive, la gran potencia de aquellos días, es como si hoy en día dijeran, en 1948 se establece el nuevo país de Israel, y hagan de cuenta que Estados Unidos lo reconoce, o Rusia, Estados Unidos, las grandes potencias lo reconocen como país formalmente de los judíos escasos 20 años después. Eso sucede en el 140, casi en el 140 antes de la era común. Pasamos a la siguiente, por favor. En el 94, antes de la era común, de hecho, si hacemos cuentas sencillas, nos damos cuenta de que en ese momento se hace una celebración de los 70 años. 70 es un número muy, muy significativo. Son 70 años que pasan de la destrucción del primero al segundo templo, hasta la creación del segundo templo en Shivat Zion. Por lo tanto, la gente hace una gran festividad, la independencia del reino judío hasmoneo. 94 antes de la era común. Señores, era exactamente igual al 2018, hace 2 años. Aquí se llama Israel, en aquella época se llamó la independencia del reino judío hasmoneo. Y escasos menos de 31 años después, antes de la era común, eso fue lo que duró la festividad. 30 años después, casi 100 años, el reino judío hasmoneo llega a su fin, termina el país, se acaba toda esa independencia debido a que no a los romanos ni a los griegos, sino simple y sencillamente sinat hinam, un odio interno. El país se divide, empiezan los de izquierda a pelearse con los de derecha. Aristóbulo II tenía ideas muy distintas a Hircano II, empiezan a pelearse entre ellos, me refiero físicamente, guerras internas. Y esas guerras internas no llegan a ninguna solución. Y eso me recuerda, desafortunadamente, a mí me gusta mucho aprender de la historia. A mí me encanta ver los programas de History Channel porque yo veo y aprendo de la historia. Y cuando yo leo que en el 63, antes de la era común, apenas 100 años casi después de la creación del país, de repente el país termina, se destruye totalmente. ¿Y por qué? No por nada más que sinat hinam. Los propios hermanos se dividen y el país, en lugar de buscar una solución interna, ¿qué es lo que hacen? Van a los romanos y le dicen, por favor, Aristóbulo se va con los romanos y dice, por favor, ayúdame a acabar con Hircano. Hircano va con los romanos y le dice, por favor, ayúdame a acabar con Aristóbulo. ¿Qué hicieron los romanos? Muy fácil.
Entraron, pero no ayudar a nadie. Entraron para anexarse a Judea y con ello terminar con ese primer sueño que tuvieron, que vivimos, de hecho, en tener nuestro propio país. Hay mucho que aprender de la historia. Las diferencias entre derecha e izquierda, Likud y Maharaj, Hilonim y Datim, y esas terribles diferencias y esa diferencia tan grande que existe hoy en el pueblo de Israel, a mí me da miedo. Me pone a pensar, porque quiero aprender de la historia y quiero aprender de que tengamos muchos años más con el Estado de Israel. Para hacerlo, precisamente, es por esta sensación, es de que los judíos vienen en una forma un poco satírica, nos muestran cómo se festejaron esos 70 años del primer reinado hasmoneo. Y obviamente te utilizan todos los elementos de las mismas festividades del año 70 en el 2018. Vamos a verlo, es un video bastante corto para que lo vean y lo comentamos. No, lo hiciste share sin sonido. Creo que está pasando sin sonido, me están comentando ahorita. Hazle. Ok, perdón, creo que estaba pasando sin sonido, me acaban de comentar ahorita. El video al final de cuentas lo que trata de mostrar es una celebración precisamente de los 70 años y sobre todo los aspectos de que al final de cuentas, cuando termina el video te muestra de que entran los romanos y empiezan a atacarlos y todos salen corriendo. Y toda esa alegría y toda esa festividad que estaban ellos viviendo se acaba en menos de 30 segundos. Todo eso se termina. ¿Por qué nos pone Yehudim Habaim este video? ¿Por qué nos trata de mostrar esto Yehudim Habaim al final de cuentas? La idea son dos cosas. Primero, para hacer la conexión desde Yom Ha'atzmaut, obviamente, informarnos que no es la primera vez que eso sucede. Y segundo, nos demuestra también que Hanukkah estaba relacionado íntimamente con Yom Ha'atzmaut, con un día de independencia. De hecho, si lo vemos en el libro de los Macabeos, vamos a regresar a nuestra... Perfecto. Vamos a ver en el libro de los Macabeos. El primer libro de los Macabeos, que de hecho es donde se explica toda la historia de Hanukkah. En el primer libro, en el capítulo 4, por ejemplo, me habla acerca del 25 del mes del Kislev, que se hacía un sacrificio en el altar, que fue el aniversario, que volvieron a consagrar. 8 días celebraron la consagración, decoraron la fachada del templo. El pueblo entero celebró una gran fiesta,
se canceló la afrenta de los paganos. Judá y sus hermanos, toda la asamblea de Israel determinaron que se conmemoraría anualmente esa nueva congregación del altar con festejos 8 días a partir del 25 de Kislev. ¿Qué es lo que me hace falta en esta parte de los libros macabeos? Una parte muy importante es el aceite. No hay ninguna mención del aceite. No se menciona en ningún momento nada relacionado al famoso milagro. En la siguiente, por favor, en la que sigue, segundo libro de los Macabeos, capítulo 10, nos habla nuevamente que todos hicieron la celebración con alegría durante 8 días, pero esta vez fíjense, durante 8 días, ¿cómo se celebra la fiesta de las cabañas? Ajá, o sea que ellos estaban celebrando tarde, obviamente ya en diciembre, pero ellos estaban celebrando Sukkot, y por eso eran 8 días. Aquí no está mencionado ningún milagro, ningún aceite, no hay ninguna gotita de aceite aquí. Recordando que poco tiempo antes habían tenido que pasar en esta misma fiesta en las montañas, en las cavernas, no hicieron Sukkot. Por eso, llevando en mano ramas verdes, palmas, elevaron himnos a aquel que había llevado a término la purificación del lugar santo, y por una resolución votada públicamente se ordenó que toda la nación de los judíos, fíjense lo que dice, la nación de los judíos del nuevo país, celebrara cada año esta misma fiesta. Es una fiesta de independencia al final de cuentas. No hay una sola gota de aceite, no se menciona ningún milagro, y al final de cuentas, ¿qué es lo que estaban celebrando durante 8 días? Sukkot. No es la única referencia. Si nos vamos ahora a buscar a Josefus Flavius, Flavio Josefo, la siguiente, por favor. Con antigüedades judías, en el libro 12, encontramos que dice que después de purificarlo con sumo cuidado, colocaron vasos nuevos, el candelabro, una mesa, todo de oro. Nos da toda la descripción que se hizo. Demolieron el área de los sacrificios, construyeron con piedras nuevas. ¿Y cuándo fue todo esto? El día 25 del mes de Kislev, que por cierto, dice él, los maquedonios lo llaman el mes de Pelayos. Encendieron las luces del candelabro, el incienso humeó en el altar, pusieron los panes sobre la mesa, ofrecieron holocaustos en un nuevo altar, y desde entonces, dice Flavio Josefo, hasta la actualidad, que por cierto, ahí les pongo entre paréntesis, ¿qué quiere decir hasta la actualidad? Hasta su tiempo. ¿Cuánto estábamos? Estamos en el menos 164. ¿Cuándo vive Flavio Josefo? Estamos hablando entre el 37 y el 100. Vamos a ponerlo por ahí que él escribió Antigüedades Judías cuando haya tenido, por ejemplo, 30 años. Estamos por ahí del año 60, 70, con la destrucción del templo. Quiere decir que del menos 164 al 70, estamos hablando de que durante 250 años, señores, Hanukkah era celebrado como Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia. Y celebraron esta fiesta con luminarias. Y dice él, muy interesante, dice, creo que se le da este nombre porque en forma inesperada lució para nosotros la libertad. Libertad. En ningún momento habla de un mensaje de sacerdotes, ni mete ninguna gotita de aceite, en ningún lado. 250 años, Hanukkah realmente era Yom Ha'atzmaut, era el Día de la Independencia para los hasmoneos, y eso es lo que se festejaba. ¿Cuándo aparece entonces? Me van ustedes a preguntar, ¿cómo es que llegamos de eso a lo que acabamos de hacer ahora con el encendido de las velas? Esto aparece hasta Shabbat 21b, hasta la Gemara. Vamos a ver a la siguiente. En la Gemara aparece por fin la razón, pero fíjense en qué año estamos. La Gemara, cuando fue escrita, entre 350 y 400 de nuestra era. Eso quiere decir que si Flavio Josefo todavía estaba muy seguro por qué se hacía lo que se hacía en el año 60, estamos hablando que después de 300 años pasaron, más aparte los 200 y fracción anteriores, estamos hablando de que casi por 500 años la festividad de Hanukkah al final de cuentas era un Yom Ha'atzmaut, era un día de independencia. No había nada relacionado hasta aquí, hasta que no se concluye, se escribe, se da a conocer al mundo en la Gemara un motivo totalmente distinto. Y se quita la cuestión de la conquista, de la cuestión militar, de la renovación del templo, que es en sí mismo algo espiritual importante. Pero no hay aquí ni un solo milagro. De repente los milagros aparecen en la Gemara, en donde te dice cuál es la razón de Hanukkah, porque nuestros rabinos enseñaron el 25 de Kislev, son 8 en los que la lamentación por los muertos y el ayuno están prohibidos. Me agrega un poco de alajá.
Y aquí es donde trae un extracto de Megilat Ta'anit, el rollo del ayuno, donde dice, cuando los griegos entraron al templo, contaminaron todos los aceites. Esta ya es la historia que todo el mundo conoce a la fecha. Y cuando la dinastía Asmonea prevaleció contra ellos y los derrotó, buscaron y buscaron y buscaron y encontraron por fin una sola vasija de aceite que estaba con el sello del sumo sacerdote, pero que contenía suficiente para un día de iluminación solamente. Sin embargo, se hizo un milagro. Y aquí aparece por fin la palabra Nes, el milagro. Y encendieron con él durante 8 días. No hay ninguna referencia de Sukkot. No hay ninguna referencia de el poder, el éxito que tuvieron, el triunfo que tuvieron los hasmoneos para poder conquistar y rehacer y crear un nuevo reinado, un nuevo país. Al año siguiente, estos días fueron designados como un festival para decir Halel y para decir una acción de gracias. ¿Qué nos lleva a todo esto? Vamos a la última, por favor, la conclusión, que durante el exilio, ya fuera de Israel, estando fuera de lo que ya había quedado después de tantos años, en el año 350-400, cuando se escribe en Silag Magá, estamos hablando de que todo esto ya es en Babilonia, quizás un poquito en Jerusalén. Estamos hablando que ya el milagro de la jarra de aceite recibe el énfasis, la prominencia. Lo más importante era hablar del Nes, hablar de un milagro. Todo lo que había ocurrido afuera, de repente ya no fue importante, sino que fue lo que ocurrió dentro del templo, y no tan solo dentro del templo, en el Santo Santorum, en el parte más importante, en donde se encendían las velas. Todo lo que sucedió afuera queda desaparecido. Todas las hazañas que habían hecho los macabeos ni se mencionan. Cuando muchos se mencionan, obviamente, estamos hablando en algunas de las bendiciones que tenemos que mencionó el rabino Gustavo, pero es mínimo. Toda la gente exclusivamente hace énfasis acerca de liberación y libertad religiosa. El cambio se explica. ¿Cómo se explica? Por el hecho de que después de la conquista romana, sobre todo en Jerusalén, pues era muy difícil hablar, inclusive hasta peligroso hablar de celebrar una festividad nacional. No se iba a hablar de la liberación, obviamente, porque había mucho miedo que los romanos los castigaran o las mataran. Porque los sabios entonces que hicieron, optaron por ingresar todo eso en lo más profundo del templo y ahí crear esta nueva vista, esta nueva forma de ver a Hanukkah completamente separada de lo que era originalmente. Aspecto totalmente distinto para los días de Hanukkah, que obviamente también tiene... No se te oye, Rabino. Se apagó el audio. ¿Se acabó? David, se te apagó el audio. No, yo estoy todavía... Ah, ok, perdón. Sí, perdón. Ahora sí. Es que no estaba seguro si me estaban escuchando. La conclusión que les decía yo es que tenemos que aprender de Hanukkah, o que podemos aprender de Hanukkah, dos cosas. Tanto la historia, lo que nos muestra la historia, hoy en día, tratar de traerlo a Eretz Israel y aprender mucho, sobre todo acerca de ello, tanto la parte física como la parte espiritual, de la cual mencionó también, obviamente, mi compañero Diego. Pero es importante también recordar que en la época de Hanukkah, en sus momentos, representaba también una libertad física, una independencia que de nosotros podemos celebrar, junto con la cuestión espiritual. También podemos celebrar una independencia que tenemos hoy en día, de que existe aún. Tenemos el centro de Eretz Israel y todavía en él podemos confiar, para que en caso de que lo necesitemos, siempre vamos a tener un hogar nacional a donde llegar. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Raúl David. Lo mismo a Raúl Gustavo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Aquí, tanto en Zoom como mucha gente que está acompañándonos desde Facebook, muchísimas decenas de personas de diferentes lugares. Es un milagro, yo creo también. Si hay un milagro de este Hanukkah, es también unirnos de esta manera y de alguna forma nosotros
cada día, ¿no? Rededicamos y reinauguramos cosas, ¿no? En Hanukkah hablamos de la rededicación, reinauguración del Beit HaMikdash. Nosotros solemos pedir por la reconstrucción de Jerusalén, pero hay una dimensión espiritual que va más allá de la geografía, de lo que se ve, de lo que se mira, de lo que se toca, sino que hay una dimensión del alma, y en esa dimensión Jerusalén es un lugar que nos une, que nos reúne, y de alguna manera reconstruirlo es también hacerlo con los lazos sagrados que nos conectan y que nos transforman en pueblo. Y esta noche también reconstruimos Jerusalén, juntos, celebrando juntos, a lo largo de todo el continente, incluso de otros. Nos han escrito saludándonos desde Europa. Gracias a cada uno de los que hoy se unió. Es un honor y un placer, en nombre de Rab Gustavo, de Rab David, el mío, de nuestras comunidades, vincularnos. Tenemos una amistad de años y además, como comunidad que somos, una misión entre todos, que es la continuidad, no por la continuidad en sí, sino porque es hermoso, creo, ser parte de este pueblo, que podamos seguir uniéndonos en alegrías como esta noche, que podamos reencontrarnos en celebraciones. Me tocó cerrar. Quería mandarle a cada uno de ustedes un gran abrazo. Hanukkah Sameach, que terminemos la celebración en un par de días con mucha luz, que iluminemos el camino del año. Un gran abrazo. Gracias a cada uno por compartirlo, por hacerlo posible. Es un milagro, creo, ¿no? Y debemos reparar en ello, valorarlo y agradecerlo. Chag Sameach, Hanukkah Sameach para todos. Gracias. Chag Sameach, Chag Sameach. Chag Sameach a todos. Chag Sameach. Chag Sameach, gracias por todo. Gracias, felicidades a todos. Muchísimas gracias, Chag Sameach. Buenas noches, Erev Tov, desde Costa Rica. Espero que la actividad haya resultado placentera. Gracias al Rabino Gustavo. Y obviamente de Kol Shalit Panamá y Rabino Diego desde Argentina, Mishkan. Ha sido una labor muy grande entre todos nosotros poder estar juntos esta noche. Yo desde aquí agradezco también a otras personas. Tenemos visitantes de México, de Guatemala, muchas partes de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Ha sido, creo que, una noche especial para celebrar la sexta vela de Hanukkah. Erev Tov, muchísimas gracias. Muchas gracias a Chag todos. Sameach, David. Chag Sameach, Jaime. Gracias, Rab. Y Gracias, como siempre. Chag Sameach. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades a todos.